¿Qué es templanza? A veces hemos creído que templanza es el que es de carácter fuerte. Uy, ese sí es templado. Porque es como bravo. Porque lo que él dice así es. La templanza como fruto del Espíritu Santo, como fruto del Espíritu, realmente es algo sencillo, es dominio propio. La templanza es el dominio propio. Dominio propio. Y entonces qué bueno que nosotros en esta tarde, con la ayuda de Dios, podamos comprender que cada uno de nosotros necesitamos templanza en nuestra vida. Templanza en nuestra vida. Y que eso lo produce el Espíritu Santo y es el resultado de mi buena relación con Dios. Que no es el resultado de mi fuerza humana o de mi esfuerzo que yo hago todos los días, sino que es el resultado de mi buena relación con Dios. Y es el fruto, por eso es el fruto. El fruto del Espíritu es el fruto. Y el fruto es algo que se da de manera que, de manera natural. Yo siembro una mata de plátano y estoy esperando que dé fruto, o sea, me da un racimo de plátano. Y eso se va a dar de manera natural. Claro, lo que les decía y lo que les he ido enseñando, que hay que propiciar el lugar para que eso se dé. Por supuesto que sí, se abonó el terreno y cada vez cierto tiempo le he hecho un poquito ahí de abono y se está ahí cuidándolas. Y en su resultado natural es que en un tiempo va a dar un racimo de plátano. Natural. Usted siembra yuca y su resultado natural es que en el tiempo ya arranque yuca. Es un fruto natural. Por eso la templanza también es un fruto natural de nuestra buena relación con Dios. Cuando tenemos relación con Dios, entonces viene el fruto y es donde viene la templanza. Entonces, imagínese usted por un momento un conductor experimentado. Oiga, yo una vez fui a la mano del gigante, en Huila, mano del gigante. Me dijeron, bueno, hay dos opciones, irse en carro, en una camioneta o irse caminando. ¿Y en carro cuánto es? No, por ahí 15 minutos. Y caminando, por ahí unos 40, una hora caminando. Y pura loma. Y entonces nosotros dijimos, no, la fácil, la camioneta. Y nos montamos. Oiga, y ese señor sí que era experimentado. Y eso es una loma subiendo. Y eso no era carretera buena. Eso son carreteras que hay mucho peñazo, como peñazo. Y fea, y de vuelta y vuelta y vuelta. Y usted asoma y allá mira el abismo. Pero no se monta y ese señor experimentado. Y vuelta y vuelta. Y usted llega tranquilo, no llega más asustado. Pero ¿qué hace eso? La experiencia, el conocimiento. ¿Sí? Eso lo hace su experiencia que tiene. Entonces nosotros también debemos entender que nosotros somos el resultado de una disciplina en nuestra vida cristiana. Y necesitamos disciplina en nuestra vida cristiana. Amén. Ahí es importante tener en cuenta que nosotros debemos tener disciplina en nuestra vida cristiana. Se puede pasar o se puede encontrar muchas veces cristianos que de pronto han vivido una vida en un buen ánimo espiritual. Buen ánimo espiritual. Siempre constantes, ayunando, orando, girando, todo. Pero llega un momento donde ¡pum! Ahí, ¿qué pasó? Hubo, digámoslo de manera, indisciplina espiritual. Entonces nos estudiamos un poquito y la vida espiritual menguó. Pero entonces ahí es donde vamos a ver por la palabra de Dios y lo que necesitamos, templanza en nuestra vida. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eso nos va a ayudar. La naturaleza divina de la templanza verdadera en nosotros. Entonces es un fruto, les decía, es un fruto y no es una obra de la carne. Por naturaleza Él se va a dar. Por naturaleza va a fluir.
qué es bueno y qué es importante que nosotros tengamos en cuenta que el Espíritu Santo nos redarguye y que cada vez que el Espíritu Santo redarguye nuestra vida, nosotros dejarnos guiar por el Espíritu de Dios. Es lo que nosotros necesitamos, porque el Espíritu Santo toca nuestras vidas, el Espíritu Santo nos lleva, el Espíritu Santo nos habla, pero ¿qué pasa? Que a veces no prestamos atención. Nos dejamos llevar más por nuestra forma de pensar y de ser y no por lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Entonces la templanza, literalmente una palabra griega que es toda rara, pero literalmente es tener poder sobre uno mismo. Ojo, hablando de la templanza y de la palabra, ¿sí? De la palabra. Tener poder sobre uno mismo. Sin embargo, ¿qué sucede? Como estamos hablando de la obra del Espíritu, y aquí nosotros, si lo dejamos así, en poder sobre uno mismo, ¿qué sucede? El hombre, cuando empieza una disciplina humanamente, puede pasar dos cosas. Uno, se cansa de la disciplina y renunció. Y dos, cuando renunció se sintió fracasado. Entonces, vamos a hablar hoy más bien enfocado desde que no es algo que me domino yo mismo, sino que es el poder o el fruto del Espíritu Santo en mi vida. ¿Por qué? Porque cuando es algo que depende de mí, yo me canso, yo me frustro, y entonces el resultado, bienvenido, siga, bienvenido. Yo me puedo cansar, ¿sí? Yo me puedo cansar. Pero cuando es el fruto de Dios, yo no me canso, sino que el Espíritu de Dios me fortalece. Hermano José, vente un momentico ahí. Entonces, yo no me canso, sino que antes el Espíritu es el que me fortalece y el que me ayuda. Porque humanamente yo hago la disciplina y yo me canso. Pero la diferencia en Dios es que cuando yo me canso, Él me da fuerza. Que cuando a mí se me acaban las fuerzas, Él me las multiplica. Que cuando yo estoy cansado, Él me alienta. Ahí es la diferencia, realmente es donde vamos a ir en esta tarde con la bendición de Dios. Hay algo también que lo relaciona y es entre la templanza y el autocontrol. Cuando yo mismo me autocontrolo. Y Dios nos ha dado la capacidad de nosotros autocontrolarnos. Tenemos la capacidad de hacerlo. Hay algo que se menciona y es acerca de la inteligencia emocional. ¿Qué es la inteligencia emocional? Es usted manejar bien sus emociones. ¿Sí? Que usted le dio ira, normal, me dio ira. ¿Qué dice la inteligencia emocional? Maneje la ira. Manéjela. Respire. Cuente hasta 10. Bote, relájese. Y ya se le pasó la ira. No, contrólela. Eso es inteligencia emocional, ¿cierto? Contrólela. ¿Sí? Oye, nosotros sí que necesitamos eso. De manera secular sencilla. ¿Sí? Yo una vez me tocó enseñarle a los adolescentes de la iglesia acerca de la inteligencia emocional. Acerca de eso. Y a veces, y resulta que no es solamente para los adolescentes, para todos. ¿Sí? Que me da rabia, que no son cosas, las manejo, las controlo. ¿Para qué? Para no herir al otro, para no lastimar al otro, para no tener que pelear con el otro. Y luego venir arrepentido de la cosa. ¿Sí? Entonces, la templanza opera en lo siguiente en nuestra vida. Primero, en los apetitos físicos. ¿Sí? Necesitamos templanza ¿para qué? Para que nos ayude Dios en los apetitos físicos. Primera de Corintios capítulo 6, el verso 19. ¿Sí? Primera de Corintios capítulo 6, el verso 19. Vamos a ver la palabra del Señor que nos dice. O sea, necesitamos que Dios hay en templanza, ¿para qué? Para poder controlar nuestros apetitos físicos. Primera de Corintios capítulo 6, el verso 19.
que dice de la siguiente manera: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. O sea, nuestro cuerpo no está hecho para el pecado. No está hecho para el pecado, sino que para glorificar a Dios con nuestro cuerpo. Por eso necesitamos templanza. ¿Para qué? Para controlar los apetitos físicos. ¿Sí? Para no caer en los apetitos físicos que pueden caer en pecado en nuestra vida. Sino que para eso necesitamos entonces ese dominio propio, el dominio o la fuerza de Dios en nuestra vida. ¿En qué más obra? En el dominio de nuestras emociones. Proverbios capítulo 16, el verso 32. En el dominio de nuestras emociones. Proverbios capítulo 16, el verso 32. Miren lo que dice la palabra de Dios. 16:32. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Vea lo bonito de este texto. Vea lo bonito de este texto. Vea. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. ¿Cierto? O sea, hace dos comparaciones: el fuerte y el que es tardo para airarse. Pero usted dice la Biblia que ¿cuál es mejor? Mejor es el tardo en airarse. ¿Sí? ¿Y qué sigue diciendo? Y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. O sea, mejor es el que se enseñorea de su espíritu. O sea, el que toma control de su espíritu, de lo que es él. Es mejor él que el que se enseñorea de toda una ciudad. ¿Sí? Entonces necesitamos templanza para controlar nuestras emociones. Y necesitamos templanza en la administración sabia de nuestro tiempo y de nuestras prioridades. Efesios capítulo 5, el verso 15. Efesios capítulo 5, el verso 15. Miren lo que dice. 15 y 16. Efesios capítulo 5, 15. Dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Necesitamos control, necesitamos dominio para manejar bien nuestro tiempo y nuestras prioridades. ¿Por qué? Porque aprovechando el tiempo, porque los días son malos. Así que necesitamos templanza, dominio de parte de Dios. ¿Para qué? Uno, para controlar los apetitos físicos, o sea, los deseos de la carne. Dos, para controlar nuestras emociones. ¿Será que sí necesitamos controlar nuestras emociones? ¿Sí? Claro que sí, amén. Y tres, para administrar bien nuestro tiempo y nuestras prioridades. A veces tenemos ganas de orar, pero no oramos. Que Dios nos ayude, o sea, nos dé ese dominio, esa templanza de me voy a parar a orar y me pongo a orar. ¿Sí? Y entonces voy a ir al culto y me voy al culto. Y ¿sí? Adquiero una disciplina porque es para mi beneficio de mi vida cristiana. Hay unas características devastadoras de una vida sin templanza. La voy a pasar así rápido. ¿Sí? Y yo quiero que hagamos que pasemos por el escáner de la palabra de Dios en esta tarde. Que pasemos por el escáner de la palabra de Dios. No me voy a demorar mucho. Y que pasemos por ese escáner de las características devastadoras de una vida sin templanza, para ir a las características que deben o que nos identifican a nosotros una vida con templanza. Amén. Entonces,
Una de las características es la inconsistencia espiritual debilitante. Santiago capítulo 1, el verso 8 dice: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Sí? Entonces, una vida sin templanza, sin el dominio y sin ese fruto del Espíritu Santo, dice que es una persona que es inconstante en todos sus caminos. Es inconstante en todos sus caminos. Su vida devocional, espiritualmente, es inestable. Es inestable. Está como el que está mareado, como que recupera pero vuelve, cae, ¿cierto? Entonces, uno es inconstante espiritualmente. Dos, explosiones emocionales dañinas. Proverbios capítulo 25, el verso 28. Proverbios capítulo 25, el verso 28. Voy a leerlo completo el texto. Proverbios, leámoslo ahí. Capítulo 25, el verso 28. Entonces, explota de manera emocional daña. Nosotros no podemos enojar, si la Biblia dice, pero no peque, o sea, enójese pero no peque. ¿Sí? No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y entonces, ¿qué dice 25, verso 28? Miren lo que dice: como ciudad derribada y sin muros es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. ¿Sí? Vean lo que dice: como ciudad derribada y sin muros. Fuerte, o sea, derribada y sin muros. Es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda, o sea, no tiene control. Entonces, lo mismo, o sea, cuando yo exploto emocionalmente y daño y hiero, afecto al otro, necesito la obra del Espíritu Santo en mi vida para que me ayude a controlar eso. Necesito un poquito más de Dios, para que Él me ayude a controlar eso. Ustedes vieron, ¿quién fue que me mostró la noticia estos días? La hermana Rosa, creo que mostró la noticia del hombre que se suicidó él con su hijo. Falta, no hacer eso. Falta de Dios en la vida y de control. Entonces si eso pasa, falta. Promesas rotas y compromisos abandonados. Sin templanza tendemos a comprometernos, pero no cumplimos. Y entonces nos entusiasmamos y decimos vamos a hacer tal cosa, pero no lo hacemos. Necesitamos realmente que Dios nos ayude a cumplir lo que prometemos a Dios. Si prometes a Dios, no tardes en cumplirlo. Amén. No tardes en cumplirlo. Y la belleza o la hermosura de una vida transformada por Dios y por la templanza, sucede todo lo contrario. Estabilidad que perdura en medio de la tormenta. Qué bueno una vida con estabilidad emocional, física, de tiempo y todo, a pesar de las tormentas. ¿Y sabe por qué? Porque todos nos enfrentamos a tormentas. Todos. Hay tormentas que nos sacuden fuerte. Hay tormentas que a veces nosotros mismos deseamos renunciar en esos momentos de la vida. Y hay tormentas en la vida, pero ¿por qué? Y yo entonces, Dios, ¿dónde está? ¿Qué ha pasado? No lo veo. Pero una vida con el fruto del Espíritu, la templanza, el dominio, la disciplina, dice, pase lo que pase, aquí yo sigo delante de Dios. Aquí yo sigo a pesar de la tormenta, a pesar de los rayos, a pesar de lo que venga, de las guerras, de las dificultades. Yo sigo confiando en este Dios todopoderoso, en este Dios que está conmigo. Hay una estabilidad, o sea, perdura. Y esa tormenta no es solo física, no es solamente emocional, es espiritual.
es económica. Muchas cosas que pueden representar una tormenta. Es más, hasta podemos crear tormentas emocionales. Pueden haber tormentas emocionales que parece que viene un huracán, pero yo me controlo, o sea, me mantengo estable en medio de la tormenta. Filipenses capítulo 4, el verso 11. Filipenses capítulo 4, el verso 11. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Filipenses 4:11 dice: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contenerme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y aquí está el texto lema de muchos de nosotros: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Y de qué está hablando? He aprendido en abundancia, en escasez, en necesidad. Me mantengo firme. Y él dice: ¿por qué? Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En la escasez, en la abundancia, en todo he aprendido a vivir. Y en todo sé que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que la tormenta, una vida transformada por la templanza, por el fruto de la templanza, es una vida estable y que perdura en medio de las tormentas, que está ahí siempre confiando en este Dios todopoderoso. Es una vida que en su comunicación edifica. En su comunicación edifica. Cuando usted habla, ¿qué habla? Cuando usted conversa, ¿qué conversa? ¿Usted quiere saber qué es lo que a usted más le gusta? ¿Quieren saber qué es lo que a ustedes más les gusta? Si quieren saber, cojan el celular. Ingresen a Facebook. Los que ven Facebook. Lo que más les salga en Facebook, eso es lo que a ustedes más les gusta. Porque es lo que más mantiene bien. Así que si usted no sabe qué hacer y quiere hacer algo, pues mire si lo que está viendo le edifica. Y si le edifica es algo que puede sacarle provecho, pues váyase por ahí, por esa línea. Y yo quiero saber que yo quiero hacer algo, pero ni sé qué me gusta. Vaya a Facebook, verá que ya Facebook le tiene algoritmos, le dice, mejor dicho, le tiene analizado qué es lo que a usted le gusta. Y lo que a usted le gusta, eso es lo que le envía. Eso es lo que le envía. Lo que a usted le gusta, eso es lo que le envía Facebook. Así que tengan cuidado. Sí, así funcionan los algoritmos del sistema. ¿Sí? Lo que usan TikTok, vayan a TikTok y vean lo que más les sale. Eso es. Eso es. El que mantiene escuchando prédica, más prédicas le salen. Sin usted buscarlas. Usted entra a Facebook y le sale, uy, la prédica. Y si mantiene escuchando a un predicador, de ese predicador le mantiene saliendo prédica. Le salen. ¿Quién le dijo? Facebook tiene un algoritmo, tiene algo interno para una inteligencia artificial que él analiza lo que a usted le gusta. Y eso le envía. Entonces, ¿qué hablo yo? Que mi comunicación me edifique. Que lo que yo veo me edifique. Una vida transformada es eso. La Biblia dice, leamos lo que dice Colosenses capítulo 4, el verso 6. Colosenses capítulo 4, el verso 6. Vean lo que dice. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Si están sazonadas con sal o sazonadas con hielo. ¿Cómo están nuestras palabras? ¿Sazonadas con sal o sazonadas con hielo? Amarga. No, con sal, para que sazonadas con sal. Yo soy tranquilo comiendo la comida bajita de sal, casi que ya llegando sin sal. Pero hay personas que
¿Cómo es la frase, hermano? Nada, como así, no. Yo soy tranquilo. Pero el que la siente bajita de sal y no, eso es chévere, es más sal, sazonadita, o sea, que sepa sal, ¿cierto? No. Entonces, ¿qué dice? Hace esa comparación, o sea, sazonada, o sea, que tenga buen sazón su palabra, que edifique, que nuestra comunicación sea edificante, nuestra comunicación, lo que hablamos, sea de edificación para otros. Y ahí es donde está la gran diferencia de que cuando uno se sienta a hablar con cierta persona, pero eso hay gente que es muy respetuosa y cuando está hablando y se le sale una palabra por ahí grosera y está delante de ay, perdón, qué pena. Pero si nosotros podemos a reírnos, hacer celebrar, ¿qué creen que va a pasar? ¿Otro día? ¿Ah? Sí, claro. No, y ya va a ser normal, o sea. Pero que nuestra forma, nuestra comunicación, todo sea sazonado, sea de bendición para otros. Qué bueno que alguien se pueda acercar a usted y pueda decir, venga, yo necesito que usted me dé una palabra para mi vida. Porque es que cuando usted habla, usted transmite algo bonito a mi vida o a la vida de la persona. Qué bueno que se pueda acercar. ¿Por qué? Porque su palabra es sazonada. ¿Sí? Entonces, tiene una mayordomía que honra a Dios. Una persona con templanza, con frutos, tiene una mayordomía que honra a Dios. ¿Qué mayordomía? Es mi administración, lo que yo administro. ¿Sí? Mayordomo, para que es muy normal, el mayordomo. Mayordomo que administra. Nosotros somos administradores de Dios. Somos administradores de lo que Dios nos ha dado. Entonces, qué bueno, sea una persona que tiene ese dominio, que tiene ese fruto, es una persona que tiene una mayordomía que honra a Dios. A lo que usted misma, con lo que usted tiene, con lo que Dios le ha dado, lo que Él ha permitido, usted honra a Dios. De lo recibido de tu mano, de eso te damos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ha comprendido, todo es de Dios. Todo es de Dios. Y Dios reclama lo suyo. De una u otra forma Dios reclama lo suyo. Porque es de Él y para Él. ¿Sí? Entonces, qué bueno que podamos honrar. Entonces, también es una tiene una mayordomía que honra a Dios. Entiende que todo lo que posee ha sido confiado por Dios y administra sus recursos con la sabiduría que viene del cielo. ¿Para qué? Para que cada día le vaya mejor. ¿Sí? Administra con la sabiduría. ¿Para qué? Para que cada día le vaya mejor. Bueno, y no he terminado y el tiempo se fue. Voy a terminar con lo siguiente. El camino práctico hacia la templanza. Ya hemos hablado de que la templanza, dominio, el dominio propio, esa capacidad de controlarme que Dios nos da para que nos controlemos. Es la intervención del Espíritu Santo que nos redarguye, que nos guía hacia las acciones que debemos controlarnos. ¿Para qué? Para el control de los deseos físicos, de las emociones y de la administración en nuestro tiempo. Hemos visto unas características de una vida sin templanza y unas características de una vida con templanza. Ahora, ¿qué debo yo hacer para vivir en esa templanza? O si de pronto me falta ese fruto, todavía no estoy dando el fruto, todavía estoy de pronto sembrado. Puede pasar que estemos sembrados, pero el fruto todavía no esté dando el fruto que debe dar. O de pronto el fruto esté muy pequeño. De pronto el fruto apenas esté por ahí creciendo. ¿Qué debo hacer? Debe fundamentarse de manera inquebrantable en la palabra del Señor Jesús o en Jesús. Dice que la Biblia dice: el que permanece en mí y yo en él, llevará mucho fruto. Hay que permanecer cada día más en Dios. Hay que fundamentarnos más en la palabra de Dios. Hay que ser honesto radicalmente delante de Dios. Hay que ser honesto delante de Dios. Siempre confiando en lo que Dios nos ha dado y lo que Dios nos puede dar. Cuando yo digo que debemos ser honestos con Dios, es porque a Dios no le podemos esconder.
Es porque puede que yo al hombre me le esconda, es porque yo puede que en la oscuridad, por allá en la intimidad, por allá donde nadie me ve, puede que yo esté haciendo cosas que no estén bien. Pero hay que ser honestos con Dios. ¿De qué le sirve o de qué me sirve esconderme cuando Dios me está viendo? ¿De qué me sirve? No me sirve de nada. Hay que ser honestos con Dios. Y a veces queremos entonces de pronto engañar a Dios, pero Dios no puede ser engañado. Amén. Primera de Juan, capítulo 1, el verso 9. Primera de Juan, capítulo 1, el verso 9. Mire lo que dice la palabra de Dios. Primera de Juan 1, 9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Sí? Hay que ser honestos con Dios. Señor, he fallado, he pecado. Amigos que están aquí, Dios quiere cambiar su vida. Dios quiere salvarle, Dios quiere librar. ¿Será que Dios no conoce su vida? Claro. ¿Será que Dios no sabe cómo ven ustedes? Por supuesto que sí. ¿Será que Dios sabe si necesitan o no necesitan templanza? Por supuesto que sí. Si confesamos, Él nos perdonará. Hay que tener una renovación mental, hay que ser renovados por Dios. Nuestra vida necesita ser renovada, nuestra mente necesita ser renovada. Romanos capítulo 12, el verso 2. Necesitamos renovar nuestra mente. El hombre sí que necesita ser renovado por Dios, su mente. Porque es que en la mente es donde están todos los pensamientos, los malos pensamientos, los deseos, todo está ahí. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. El hombre necesita ser renovado en su mente. Por eso cuando le digan: a usted le lavaron el cerebro, sí, me lo lavaron, el Señor me lo lavó, me lo limpió bien limpiado. ¿Se dejó lavar el cerebro? Por supuesto, necesitaba que me lavaran el cerebro. Necesitaba que me renovaran el cerebro. Porque por eso es que el pensamiento del hombre a veces es tan mal, tan perverso, ¿sí? Tan corrompido. Y ahí es donde viene la renovación del Espíritu Santo, del entendimiento, en la mente, esa renovación. Y entonces cuando esa renovación, ya la mentalidad, todo cambia. Todo cambia, todo cambia. Y cuando cambiamos nuestra forma de pensar, cambiamos nuestra forma de actuar. Amén. Así que entonces en esta tarde podemos ser una vez más tocados y llenos por el poder del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que ese fruto se desarrolle cada día más en nuestra vida. Para que nuestra vida entonces sea de grato olor a la presencia de Dios. Para que pase de pronto como pasó con Noé, mientras había un mundo dañado cuando él salió del arca. Cuando Noé salió del arca, mire que todo era pudrición, o sea, todo estaba podrido, ¿sí? Estaba dañado porque había bajado el agua y la cantidad de animales que habían muerto. Nada más nosotros que vivimos aquí a veces inundaciones. Estos días que estaban por acá, se va un poquito donde hubo inundación, entonces ¿cómo queda eso? Barrial. Imagínense ese diluvio, donde todo lo que murió y todo lo que pasó, ¿cómo estaba? Sin embargo, Noé se bajó y ¿sabe qué hizo? Hizo un altar a Jehová. Hizo un altar a Jehová. Hizo ese altar y cuando hizo ese altar ofreció sacrificio a Jehová y ese sacrificio fue olor grato a la presencia de Dios. Y qué bueno que nosotros hoy podamos hacer o decir como lo hizo Noé, en medio de una situación, en medio de unas condiciones tan difíciles, en medio del hombre que busca hacer el mal, a practicar el pecado, a gastar sus cosas y sus bienes, pero yo pueda estar delante de Dios y ofrecer olor grato a la presencia de Dios. Y que yo pueda con mi vida conservar y que otros puedan llegar al conocimiento de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu y el poder de Dios está en mi vida. Porque yo tengo control, porque yo tengo ese fruto en mi vida. Y de seguro podemos seguir siendo de bendición a otros.
en nuestra vida, en nuestro diario vivir, pero necesitamos entonces que el Espíritu Santo intervenga en nosotros. Así que si de pronto en algún momento hay un deseo, un apetito de la carne, usted ya sabe, necesito templanza. Y esa templanza me la da el Espíritu Santo. Esa templanza ni siquiera la consigo yo solo con mi conocimiento. Esa templanza me la da el Espíritu Santo. Que si de pronto por ahí mis emociones están un poquito descontroladas, necesito templanza. Que si de pronto por ahí no estoy bien organizado, estoy desaprovechando el tiempo, malgastando lo que Dios me ha dado, necesito templanza, necesito disciplina. Y es una vida, la vida necesita disciplina. Y más la vida con Dios. La vida cristiana ni siquiera es difícil, es de disciplina. De disciplina. Usted orar todos los días, orar en la mañana, orar en la noche, eso es disciplina. ¿Sabe que usted levante a orar? ¿Sabe que usted va a acostar a orar? Leer la Biblia, ir a culto. Es disciplina. Y así es que seguir la edad cristiana con disciplina. Sin disciplina, no. Fácilmente se va a gastar. Y para eso necesitamos templanza. Amén. Necesitamos el fruto del Espíritu Santo. Yo quiero invitarle.